Muy buenas noches, bendiciones a todos. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Saludos a Reinier, el pastor Roberto. Muchas bendiciones. ¿Cómo se encuentran hoy? Todo bien, contento una vez más de estar juntos y de discutir otro tema. Feliz de compartir con la gente que va a estar con nosotros. Siempre es una alegría poder conversar y tratar temas que puedan ser no solamente de un buen debate, sino de bendición para la gente. Así que feliz de estar aquí. Qué bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema, yo creo, interesante y que de cerca o de lejos nos ha tocado quizás a todos y a nuestras iglesias también. Vamos a estar hablando del el legalismo en las iglesias. Y quisiera que pudiéramos, antes de comenzar, estar reflexionando un poco y estar viendo sobre este tema. ¿Qué ustedes creen sobre el legalismo? Díganme un poco qué es lo que viene a su mente cuando le hablan de legalismo. Bueno, este es un tema que va a levantar también un poquito de polémica, igual que los temas que tratamos en los sábados anteriores. Posiblemente también alguien reaccione, ¿no? Porque es que son temas muy personales realmente. Tiene que ver con la manera en que una persona asimila su fe, asimila su vida cristiana o quizás la manera en que fue enseñado desde el principio, que se convierte en algo muy importante, ¿no? Por tanto, cuando uno toca ese tema y lo empieza a tratar de desmenuzar, pues es común, vamos a decirlo así, que alguna gente se sienta, ¿cómo decir?, aludida, ¿no? Y reaccione. Pero no, es un tema que hay que tratar, obligatoriamente hay que hablar de él, por supuesto. Amén. ¿Y tú qué crees, Roberto? Bueno, sí, exactamente lo que está diciendo el pastor Reinier. Y añadiendo también que la vida cristiana, como todo, es decir, Dios espera que tengamos un equilibrio en la vida cristiana. Existen extremos que nosotros debemos intentar evitar, y uno de esos extremos a los que se puede llegar es el legalismo. Si un extremo es, digamos, el libertinaje, el liberalismo y no tener la Biblia como norma de fe y conducta, el otro extremo sería pasarse de la raya y entonces venir a confiar ya no en la gracia de Dios, sino en las obras y en el esfuerzo que uno haga para conseguir algunas cosas que no son ofrecidas bíblicamente, sino por gracia, sino por la misericordia de Dios. Entonces, legalismo es uno de esos extremos, es uno de esos extremos en los que yo lo conozco de cerca y en algún tiempo hasta me involucré en un movimiento legalista. Entonces, me fui de ese equilibrio. Dios tuvo que hacerme así, traerme un poquito para atrás porque... Mira, ya empezaron las confesiones, no sabíamos eso. No es confesiones también. Es decir, me encanta hablar de este tema porque lo he vivido también. Es decir, sé lo que es estar metido en esa trinchera y para ser sincero, es pasarse de la raya, es decir, es perder el equilibrio de la vida cristiana. Bueno, vamos a intentar armar un concepto. Yo sé que es bien difícil porque nosotros no nos ponemos de acuerdo para hablar de este tema, más bien lo queremos hacer así, ¿sabe? Cada cual aporte su punto de vista y es difícil llegar a un concepto, pero hablamos un poquito de qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando decimos legalismo. ¿Quieres empezar, Roberto? Bueno, a ver, la palabra legalismo en su propia esencia viene del concepto de leyes, es decir, de poner las leyes como el elemento principal en la fe de una persona y empezar a darle a esas leyes más importancia que a cualquier otra cosa, más importancia que a la gente, más importancia que a la familia, más importante que a todo. Entonces, es tener un sistema de leyes que sea irrompible, que sea lo más importante. Y yo creo que hay un conceptico que a mí me encantaría compartírselo, que una vez lo leí y lo dejé copiado, que dice así: el legalismo es la producción y manipulación de reglas humanas para ejercer un control ilegítimo sobre las personas. Enfatiza lo superficial y no una transformación interna. Dice este concepto: antepone la sabiduría humana a la divina, y todo esto sobre la base de una mentalidad orgullosa e ignorante.
Eso es uno de los puntos que la pregunta podríamos hablar más adelante. La pregunta nos estamos haciendo todos. ¿Tú te aprendiste ese concepto de memoria o tú lo estabas leyendo? No, yo lo tengo aquí. Okay. Yo no soy tan brillante así como ustedes. ¿Cómo que la gente está diciendo estos pastores están en lo sobrenatural ya de Yo necesito mi... No, pero excelente concepto y muy claro, muy práctico. Bueno, yo voy a poner un conceptico también que más corto, por supuesto, que leí en algún momento. Alguien decía, legalismo sería como aplicar las leyes y los reglamentos humanos como la base de la justificación y la santificación. Y si escarbamos un poquito en ese concepto, vemos que ahí está el corazón del legalismo. Cuando las personas toman las leyes, los reglamentos, tú sabes, para ponerlo sobre la base, la explicación de la justificación o de la santificación. Claro, para los efectos de este live, nosotros no vamos a hablar tanto de la justificación, porque esa parte mismo no hemos escogido, sino más bien la que la gente pone en la base de la santificación. La gente, mucha gente confunde santificación con la observancia estricta de ciertos reglamentos, de ciertas leyes, ¿no? Personas que confunden un poquito, digamos, rigidez con espiritualidad, ¿no? O que confunden el llevar una conducta absolutamente estricta con espiritualidad, que no necesariamente es lo mismo. Yo una de las cosas que veo cuando me viene a la mente, cuando escucho la palabra legalismo, es una distorsión de algo que es bueno, que se lleva a un extremo que se vuelve dañino. Claro. Y una de las cosas en que yo he estado reflexionando en esto y veo es cómo a veces pensamos que el legalismo incluso era bueno para la ley en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no tenemos que ser legalistas. Y yo soy de los que creen, yo creo que el legalismo no era bueno tampoco en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían la ley para ser guiados por ella, pero no sin llevarla al extremo del legalismo. Y esto es lo que yo ¿cómo decir? Lo que me viene a la mente sobre todo es que no se trata de un periodo, no se trata de una denominación, no se trata de estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Se trata de que el legalismo se puede vivir en cualquier época, en cualquier religión, llevar a un extremo ya dañino, y sobre todo en el cristianismo, cuando vemos que incluso las leyes en el Antiguo Testamento eran dadas para el beneficio del hombre y no para que el hombre fuera esclavo de ellas. Alguien dijo alguna vez, tú leyendo las leyes en el Antiguo Testamento, más que un código penal, venían siendo como instrucciones del tráfico, eran como las leyes del tráfico, eran señales para guiarte cuál era el buen camino, y el objetivo era más guiarte por dónde debías andar y no penalizarte por lo que tú estabas violando la ley. Y yo creo que cuando perdemos ese enlace de que las leyes o la palabra incluso de Dios viene siendo más como una guía para guiarnos y la ponemos como simplemente la ley para juzgarnos, ahí ya empezamos a caer en ese legalismo y nuestra relación con la palabra se empieza a torcer, porque es ya como un miedo más que tenerla como la luz que alumbra nuestro camino, es la que me condena. No, y la ley en el Antiguo Testamento, yo creo que uno de los objetivos por los cuales Dios la da, fue para al final demostrarle al ser humano que el ser humano en sí mismo no tiene lo que hace falta para cumplir esa ley. Es decir, que ni en sus mejores versiones, las personas, los más celosos de la ley, lograron producir todo lo que la ley se supone que produjera en el corazón humano, porque finalmente hasta en los mejores o hasta en los más devotos a ella, produjo orgullo, produjo falta de amor por las personas. Es decir, lo que estaba hablando antes, el legalista se obsesiona con las leyes al punto de olvidarse del beneficio de las personas y de, vamos a decir así, del espíritu que hay detrás de las leyes y de la intención de Dios al dar la ley, que es amar a Dios en primer lugar y después amar al prójimo. Entonces,
ese fue uno de los objetivos de la ley, demostrarnos que nadie puede por sí mismo cumplir, guardar toda la ley. Es decir, hay cosas que ni por nuestros mejores esfuerzos podremos ganarlas, solamente las podemos recibir por fe y por gracia de Dios. Entonces, cuando uno no entiende eso, cuando uno empieza a confiar en sus propias obras, se vuelve legalista, está negando la gracia de Dios y está intentando entonces obtener cosas por medio de esfuerzo humano, de hacer lo correcto, ¿sabes? De destacarme en cumplir ciertos reglamentos, y de esa manera está muchas veces negando eso que ya se ha demostrado. El ser humano no puede guardar la ley. Solamente por la gracia, lo que decía Pastor Reinier, podemos ser justificados, podemos ser santificados, puede la obra de Dios ser hecha en nuestra vida. Claro. Les propongo ir yendo un poquito acerca al tema que habíamos dicho que más o menos era el que queríamos, que era la expresión esa de legalismo ya dentro de las iglesias, no tanto vinculada a la conversión o a la justificación, sino a la santificación. Ese vicio, como yo le he llamado a veces en una ocasión, ¿no? Los vicios de la iglesia, ¿no? Es una torcedura, es como un desequilibrio, exactamente como decían hace un momento. Dentro de las iglesias con un énfasis desmedido en lo que es las reglas y las normas y las leyes y un desequilibrio en ese sentido. Si quieren nos vamos metiendo ya un poquito en problemas, tratando de explicarlo un poquito y tratando de sacar algún que otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Cada cual empieza entrando en problemas cuando quiera. Okay. Gracias a Dios, mira, se ve un cuadrito que delimita cada posición. Entonces... Ok, cuando yo trataba de explicarle a la iglesia en Cuba qué cosa es el legalismo, encontré una manera muy personal de hacer lo que me parece que es útil. Y era desde el punto de vista de las aplicaciones. Explico un poquito. La Biblia está llena de principios generales. La Biblia no puede decirnos a nosotros todo lo que tenemos que hacer el día entero, ¿verdad? Sino que son principios generales que nosotros tenemos que aplicarlos. Por ejemplo, la Biblia dice, no hurtarás. Ese es el principio general. Ahora, la aplicación ya viene de mi parte. Si yo encuentro una billetera en el camino llena de dinero y esa billetera tiene el ID, la dirección, el nombre de la persona a que pertenece, es mi conciencia la que tiene que decirme, bueno, esto aplica dentro de hurtar. Y como la Biblia dice, no hurtarás, bueno, yo uno esta aplicación al principio general. O sea, la Biblia tiene principios generales y aplicaciones. Bueno, para entender el legalismo, yo lo planteo de esa manera y lo tiro sobre la mesa y si quiere vamos por esa línea o cambiamos, no hay problema. Por ejemplo, una manera de definir el legalismo sería cuando se confunde la aplicación con el principio, cuando se le da a la aplicación, a una aplicación, la fuerza que tiene el principio general. Explico. Por ejemplo, la ropa, digamos, el vestir, para ya empezar a meternos en problemas. El vestir. ¿La Biblia habla de cómo deben vestir los cristianos y las cristianas? Bueno, sí habla. Si alguien dice que no habla, pues no conoce algunos pasajes bíblicos. Pero no habla en tanto detalle, da principios generales, como por ejemplo, vestir decorosamente. Cuando yo tomo una de las maneras de vestir y en vez de tomarla como una de las aplicaciones, la elevo al nivel de principio, que esa es la manera de vestir decorosamente, entonces yo creo que estamos en presencia de un legalismo y estamos en presencia de una persona legalista. Aterrizo un poquito más el ejemplo para enseguida darle a ustedes. Por ejemplo, una de las confusiones más comunes en nuestras iglesias latinoamericanas ha sido este asunto de la ropa formal. Una persona puede vestir formal o informalmente. Cuando las iglesias y los pastores confundimos vestir formal con vestir decoroso y creemos que es lo mismo, que para tú estar decoroso tú tienes que estar vestido formal, entonces cuando empezamos a exigir que todo el mundo, todo el tiempo, en cualquier circunstancia, ande vestido formalmente, sin darnos cuenta que una persona puede andar vestida informalmente y andar vestido decoroso también, ¿verdad? Yo creo que entonces cuando se le da esa fuerza a la aplicación,
Me parece súper interesante y de hecho una de las cosas que, como yo veo el legalismo, es que muchas veces nos volvemos legalistas, sobre todo en los principios de nuestra fe. Cuando estamos comenzando nuestra fe, somos quizás un poco más legalistas y la forma en que yo lo veía es, la Biblia nos enseña que hay un periodo de crecimiento donde todavía no sabemos discernir entre el bien y el mal. Y la forma en que tú estás poniendo el principio a la aplicación, yo creo que encaja perfectamente con esta mentalidad de crecimiento cristiano, porque lo primero que nos enseñan son los principios cristianos, pero las aplicaciones las vamos teniendo según vamos viviendo esta nueva vida en Cristo. Interesante. Entonces, sí. Es por eso cuando nos convertimos Pablo habla incluso hasta de los débiles en la fe. Quizá la gente que está comenzando, que tenemos que tener cuidado con ellos y no debatir con ellos. ¿Por qué? Porque tú te conviertes, te dan este paquete grandísimo que es la palabra de Dios y te empiezan a enseñar principios y principios y principios. Pero tú tienes que hacer un proceso de integrar eso en tu vida cotidiana y empezar a aplicarlo. Y eso cuesta trabajo. Eso no se aprende de un día para otro. ¿Y cuál es la tendencia generalmente? Aplicar el principio por todos lados. Y dejar las aplicaciones quizás simplemente yo corto con todas las amistades porque no tengo amistades con el mundo. Y entonces no sé hacer la diferencia entre la conducta de la persona y la persona misma. Y así podemos ir viendo todas las aplicaciones, las consecuencias, todas las ropas las corto y me pongo este tipo de ropa nada más porque es la santa, no sé buscar las aplicaciones. Y yo creo que en la vida cristiana tenemos que ir creciendo y madurando y sobre todo ir transformando y aplicando estos principios a la vida. ¿Por qué? Porque si no vamos a quedarnos legalistas. Ahora, solo para pasar la palabra, yo no creo que ese tipo de legalismo sea un legalismo malo ni fue el que criticó Jesús. ¿Por qué? Porque es un legalismo sincero. Estás en proceso de aprendizaje. Yo creo que el legalismo que criticó Jesús fue la hipocresía de los fariseos, que ya sabían el principio y las aplicaciones ni las cumplía, pero estaban poniendo el principio como lo fundamental y vivían ellos, como decía Jesús, no cargaban esas cargas ni con la punta de un dedo. Entonces, tener esa distinción y no estar tampoco juzgando a todo el mundo, porque hay personas que están en un proceso de aprendizaje donde es normal que tengan más tendencias legalistas a aplicar el principio por todos lados. Sí, y volviendo atrás también a lo que está diciendo Reinier, ese es el fundamento de la mentalidad legalista. Es como aquella frase que decía Jesús a los fariseos, a los legalistas de la época: sepulcros blanqueados, que por fuera son blanquitos, es decir, tienen una apariencia de piedad, pero por dentro es totalmente diferente su realidad. Entonces, volviendo a este tema, a esta interesante opinión de Reinier aquí, es decir, de lo que se trata es de la aplicación, convertirla en el principio o ponerla en el lugar del principio. Volviendo al tema de la ropa, si lo que dice el principio es vestir decorosamente, la aplicación pudiera ser utilizar ese tipo de ropa, que es un tipo de ropa decorosa. Exacto. No es la única ropa que hay que sea decorosa, que sea moralmente correcta. Digamos, traje y corbata es formal, pero no necesariamente es la única. Pero no es la única. Entonces, enmarcar la ropa decorosa a un estilo de vestir en específico, entonces ahí donde se inventa una ley que no está en la Biblia, o a la aplicación, es decir, se fuerza la aplicación para exigirle cosas a la gente que en realidad no es el concepto bíblico o el principio bíblico. Dios quiere transformar a la persona de dentro hacia afuera, poner principios que acaben reflejando esa obra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero entonces, el legalista lo que se encarga es de cambiar el exterior, de cambiar la fachada, y se centra mucho más en la parte de afuera del ser humano, que precisamente que esa persona reciba esos principios, por causa de eso, ya sembrados en su corazón, tome una serie de decisiones que en base a la palabra de Dios y al temor de Dios le llevan a vivir de cierta manera. Sí, cuando estaba hablando ahora, Robert, me venía a la mente otro ejemplo que alguien mencionó en algún momento. Parece que en algún momento en Latinoamérica se puso, y esto es un ejemplo cualquiera,
se puso de moda aquello de escribir diarios, ¿no? Los pastores. Y supuestamente aquí también en Estados Unidos. Y mucha gente predicaba como si esa fuera la única manera de vigilar espiritualmente la vida del pastor, ¿no? O sea, eso es otro ejemplo más de tomar una aplicación y elevarla al título de principio. O sea, vigilar espiritualmente la vida de un ministro es el principio espiritual. Eso está en la Biblia, claro que sí. Eso hay que hacerlo. Pero debe haber muchas maneras de hacerlo, no una sola. Cuando yo me paro en el púlpito y digo que vigilar espiritualmente de la vida de un ministro es tener un diario, llevar un diario, entonces estoy diciendo que el que no lleve diario no lo está haciendo bien, es pecador, está pecando contra Dios, y ahí entonces yo estoy cayendo en el legalismo. Bueno, le voy a lanzar otra, a menos que alguien tenga otra idea, le lanzo otro. Yo solo, antes de irnos, por ejemplo, de esto de la ropa y todo, yo creo que una de las formas cuando nos damos cuenta de cómo es el legalismo, yo creo que es cuando chocamos con diferentes culturas. Yo creo que cuando logramos salir, por ejemplo, en mi experiencia, cuando yo salí de Cuba, con todos los cubanos y todas las denominaciones vistiéndonos de la misma manera, y llegué aquí a Canadá, con tantas culturas, con tantas formas de vestir, con personas que venían de África, por ejemplo, que los hombres usaban como unas batas que parecía un vestido para las mujeres en Cuba, o usar, por ejemplo, decíamos en las iglesias, no usen gorra, no usen nada dentro de la iglesia, y las mujeres también se ponían gorros o sombreros. Y cuando tú empiezas a chocar con todas esas culturas y tú dices, el evangelio no se creó solo para mi cultura ni para mi tiempo, sino se creó para todas las naciones a través de todas las edades. Tenemos que reconocer entonces que ese principio se aplica a todas las cosas y no podemos estar cogiendo la aplicación que yo tenía como si fuera un principio. Se aplica de muchas maneras. Exacto, porque tú empiezas a decir, mi hermano también es santo, mi hermano también ama a Dios, mi hermana también busca la santidad, pero no lo refleja quizás de la misma manera que yo, y no es un problema que tiene menos santidad, sea menos santo o no conoce la Biblia, sino vive en una cultura diferente. Imagínense que ustedes vayan de pastores a Escocia. ¿Se ponen faldas o no? ¿Les va a tocar? Claro. Por supuesto. No, por supuesto. Y me parece una cosa importante ahí con relación a los legalistas, precisamente es que como ellos han delimitado la frontera de lo bueno y lo malo, y como ellos han definido lo permitido y lo no permitido, al poner aplicaciones en lugar de principios, entonces cuando se encuentran a gente que no hacen las cosas como ellos, entonces ya juzgan que o están mal. Es decir, las personas que no tienen mi misma mentalidad, siendo yo legalista, por ejemplo, las personas que no hacen las cosas como yo, o están en pecado o tienen algún problema espiritual o no conocen la palabra de Dios, y de manera consciente o inconsciente me coloca a mí como juez de esas personas, me coloca a mí como si yo estuviera por encima de esa persona, ellos estuvieran mal y yo estuviera bien. Porque como ya yo delimité hasta dónde se puede, hasta dónde no, y tú que vienes de Escocia y que eres varón, usa saya, entonces como el principio no se aplica universalmente, entonces para mí tú estás mal, y no es así, no es así. Claro, le voy a lanzar otra para tratar de ir explicando legalismo, bueno, de mi punto de vista, como lo estaba tratando de explicar en algún momento. Usando la aplicación, usando el mismo principio de la aplicación, legalismo también sería intentar legislar la aplicación. Y ahora le explico qué quiero decir con eso. Intentar legislar la aplicación. Cuando uno intenta legislar la aplicación, cuando uno intenta hacer una ley de una aplicación, cae en una trampa que también las hemos visto en nuestras iglesias latinoamericanas, porque uno dice, por ejemplo, embriagarse con vino, por supuesto es pecado, embriagarse con vino, la Biblia lo dice, ese es el principio general. Pero bueno, si no se llega a uno embriagarse, no es pecado. Entonces, habría que definir con cuántos tragos se embriaga una persona. Bueno, puede ser con 4. Si se embriaga con 4, entonces 3 no es. Pero bueno, se le ocurre a otro,
Ahora hay que definir entonces el nivel el nivel de alcohol de cada vino por separado. Porque si yo pongo 3 sí, 4 no, estoy legislando la aplicación. No sé si me hago entender. O sea, a partir de hoy podemos tomar 3 tragos de vino, no 4, porque 4 te embriaga y 3 no te embriaga. Pero entonces hay que ir a cada estilo de vino para saber ¿cómo se llama eso? El porciento de alcohol, ¿no? Que tiene cada uno. Pero después que tú hagas toda la ley para cada uno de los vinos, tienes que tener en cuenta que no es lo mismo tomarlo con el estómago vacío que con el estómago lleno. Y entonces tienes que empezar a legislar cuántos tragos de cada vino con cuánto de eso de comida para cada persona. Y parece una tontería, pero hay iglesias que han caído en este enredo y han empezado a meterse en esto. Por ejemplo, si la mujer necesita, si la falda tiene que ser larga, son 4 dedos por debajo de la rodilla. Pero 4 dedos, ¿con qué tela? Porque hay telas que son un poquito más lisas y telas que se abren un poquito más. Y entonces con esta tela sí, con esta tela no, y con esta no. O sea, y convierten a la iglesia en una sarta de leyes y reglamentos y normas y cuantas cosas completas así, de arriba hacia abajo, ¿no? Que a veces parece una cosa absurda. Yo tengo un amigo, ahora mismo ya doy la palabra, tengo un amigo pastor que él bromea con su iglesia porque él es calvo completamente, ¿no? Y entonces dice que un día fue a una iglesia de este corte que tiene todas esas reglas y normas puestas incluso visiblemente y vio unas cuantas y dice, pero la que más me gustó es esta y la voy a aplicar en mi iglesia ahora. Y decía así ese reglamento. A partir de hoy, los hombres de la iglesia tienen que tomar como referencia para pelarse el pelado del pastor. Y él, como es calvo completamente, como este pastor es calvo completamente, la gente, por supuesto, se moría la risa con eso. Pero fíjense hasta dónde puede llegar una iglesia legalista que no solamente legisla cosas que son morales, sino que cosas que no tienen nada que ver con la moralidad, como por ejemplo el estilo de peinado, y los hace uniformes y trata de que sea una cosa que también esté dentro del círculo, ¿no? de un reglamento estricto. Y parece ya un régimen totalitario. No vamos a entrar ahora en política, pero los tipos de pelados, eso sí, vamos a entrar. En Corea del Norte eso es lo que pasa. Están probados solo ciertos tipos de corte de cabello y no están permitidos otros. Como tú dices, ¿sabes que el del líder no está permitido? Pero él es una excepción. Eso pasa muchas veces en las iglesias, ¿eh? Podemos decir, hay varios tipos de cortes de cabello permitidos en la iglesia y uno mira el del pastor, el del líder de alabanza, y a dónde vamos a encontrar el que no está permitido, el del hijo del pastor y sus amigos. Ahí vemos las excepciones muchas veces. Entonces, y lo que tú decías con la ropa, legislar y todo eso, yo lo he visto y lo he experimentado en muchas iglesias. Personas que se paran en la puerta, los ujieres mismos son inspectores y entonces son ellos los que juzgan, o el pastor o la esposa del pastor, mirando, la falda está larga pero está apretada, la falda está larga pero tiene una abertura, la falda está corta pero es más santa, y hay una competición con eso. Y quiero entrar un poco en otro tema ahí mismo. Espera, no te me vayas de ahí. Decir, la gente que llega a la iglesia vestido de una forma, van a los baños y se cambian porque vienen con una ropa de trabajar o de la semana, que cuando llegan a la iglesia esa no es la ropa santa. Entonces yo creo que eso es parte a veces del legalismo ya también, donde tenemos una moralidad para estar dentro del templo y unas normas para estar fuera del templo que no tienen nada que ver, y vivimos como si estuviéramos en la época de la ley en un sentido, como si el templo fuera el lugar donde la presencia de Dios está y es sagrado, olvidando que ahora la presencia de Dios vive en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si algo está mal, hacerlo en el templo, en esa mentalidad, estaría mal afuera porque ya tú eres el templo. Entonces, no estamos llamados a tener una doble moralidad, una doble conducta de qué es lo que es pecado afuera o qué es lo que es pecado adentro. Déjame contar una anécdota que me pasó cuando estaba allá en la iglesia en Cuba. Me recuerdo que estaba un día en un ensayo del Ministerio de Alabanza y mi cuñada, que en aquella época era una niña de unos, qué sé yo, 10 años, 12 años,
viene corriendo para, esto me lo cuentan después, para el ensayo, y cierta persona que padecía de un legalismo de esto atroz y total, la intercepta en el camino y le dice, mira, no puedes entrar al templo porque este es el lugar sagrado y tú tienes un helado en la mano. La niña venía con un helado en la mano. La niña le dice, no, yo sé, yo normalmente no vengo a comer aquí, pero es que hay un hombre ahí abajo, un loco, que me empezó a decir cosas y yo me sentí amenazada. Le dice la niña. Dice la hermana, no, pero mira, no puedes entrar comiendo aquí porque este es el templo y en el templo no se come. Y la niña, pero mira, wow, que el loco, que el hombre que me está persiguiendo. Bueno, conclusión, le dijo, mira, yo lo siento mucho, pero te tienes que comer, no puedes entrar aquí. ¿Es donde estaba? Tú sabes, los hermanos, el grupo de alabanza, los músicos. Esta persona le dijo, no puedes entrar porque al templo no se entra comiendo. ¿Cuál es el extremo del legalista de llegar a poner, lo que está diciendo Héctor, las leyes por encima de todo, al punto de esta persona poner por encima del bienestar de la seguridad de esta niña, poner una ley que es una estupidez, que no es ni bíblico? Eso es algo que uno puede decir, vaya, como para no ensuciar el templo, vamos, preferimos comer fuera, ¿ok? Pero ya cuando se lleva eso a ley y se hace un mandamiento prácticamente, que era lo que pasaba con los fariseos antes, y una de las cosas que criticó Jesús, los fariseos se habían inventado una cantidad de formas de aplicar los principios y de forma de legislar, como dice Reinier, los principios de la Biblia, que ellos ponían por encima, incluso de la propia palabra, muchos de estas prácticas y muchos de estos mandamientos humanos. Precisamente esa fue una de las trampas. Sí. Una de las cosas, porque estamos hablando, por ejemplo, la ropa para el templo, la manera de vestirse y todas esas cosas. ¿Qué le podemos aconsejar a alguien que le van a decir, mira, sabemos, en esta iglesia sabemos que no es necesario vestirse con corbata, sabemos que no, pero aquí hemos decidido vestirnos así, entonces no es para obedecer la Biblia, sino por obedecer los reglamentos de esta iglesia, que tú debes vestirte de esta manera y debes cumplir estas cosas? ¿Qué le podemos decir a esa gente? Sí, bueno, en ese caso yo creo que también es una exageración, yo creo que también me parece un mal manejo, ya no... Si mirándole ese punto de vista, si son sinceros, ¿no? Vamos a suponer que sean sinceros en lo que están diciendo, que no es una manipulación, porque también eso se puede dar. Una manipulación para lograr los mismos resultados, pero a través, en vez de ley, por convencimiento, ¿no? Pero vamos a suponernos que sean sinceros, porque déjame decir, yo sí creo que las iglesias pueden, de alguna manera, llegar a un acuerdo para ver qué tipo de estilo le conviene más, ¿no? A la hora de vestir, ¿no? Lo único que no creo que tenga que ser ni una ley, ni creo tampoco que tenga que ser un acuerdo que todo el mundo lo cumpla. Precisamente, yo creo que ese es el elemento que define el estilo de vestidura. No es lo mismo una iglesia en el centro de una gran ciudad o en una zona de negocios de alto estándar, en el centro de una ciudad, que una iglesia en un campo. Yo veía a esas iglesias, esos pastores en Cuba a veces en zonas bien rurales, con un sol de esos cubanos, pero de los buenos. 1 de la tarde, 2 de la tarde en una guardarraya, para que se me entienda, en un camino de tierra, con cañaverales a un lado y a otro. Gente con manga larga y corbata, listo, y a veces hasta traje, listo para ir sudando a mares, casi derritiéndose del calor, por no entender este principio de que no es lo mismo decoroso que formal, pero también en total desconexión con el ambiente que le rodea. Si tú, para conectar con tu ambiente, tú necesitas un estilo de vestidura similar, yo eso lo veo bien. Lo malo es legislarlo, ponerlo como ley, y lo malo tampoco es tratar de que todo el mundo lo haga parejo, ¿no? Pero me parece bastante correcto.
no puede ser esa misma iglesia que, por ejemplo, una iglesia de un amigo mío que estuvo yendo un tiempo, que era una iglesia para pescadores, digamos. Se reunían en la playa, a la orilla del mar, se sentaban en banquitos de madera. Por supuesto, una persona que fuera a esa iglesia, corbata y traje, estaba haciendo un ridículo espantoso, obviamente, ¿verdad? Así que los estilos se escogen sobre la base de la conveniencia de los lugares, por supuesto, y de la imagen que la iglesia quiere dar y del entorno en el que está. Pero si se pone como ley o se pone como una regla de la iglesia, ahí yo creo ya se está violando un poquito la libertad de cada persona, ¿no? Siempre y cuando no se llegue a lo indecoroso, por supuesto, que es el principio que establecimos al principio. Exacto. Entonces, cuando hablamos de legalismo, tenemos que tener en mente de que estamos tomando muchas veces principios que están para ayudarnos y para mostrarnos cómo aplicarlo constantemente en las diferentes situaciones de nuestra vida y los volvemos leyes. Y como decía, a principio de la vida cristiana muchas veces eso sucede, pero una vez que vamos madurando, podemos ir aplicando esos principios a más situaciones. Ahora, hay una mezcla peligrosa que es a veces las iglesias que más aplican el legalismo, y es cuando tienen ya comportamiento sectario. Es cuando se obliga a la persona y le dan reglas exactamente de todo lo que tienes que hacer, incluso cuando te conviertes, y solo nosotros somos los santos porque nos vestimos de esta manera. Solo nosotros somos santos, somos salvos porque vivimos la vida cristiana de esta forma. Y quiero tocar un punto con respecto al legalismo que yo creo que en América Latina está entrando bastante, y quizás otro día pudiéramos hablar más de esto. Es cuando empezamos a aplicar un legalismo ya el estilo Antiguo Testamento judío. La iglesia había vivido legalismo donde nos comparábamos quizás con los primeros años del avivamiento de 1900. Tú veías las fotos quizás de la calle de Azusa y el modelo de ropa que usaban las mujeres y los hombres, esa era la ropa del movimiento de santidad. Esa era la gente que vivía en avivamiento, esa es la ropa que usa. Pero en los últimos años hay como un legalismo que nos está llevando hasta un judaísmo. Ya queremos guardar las leyes. Ya somos cristianos que tenemos que vestirnos. Y yo no sé ustedes, pero yo he visto ya lugares donde usamos las leyes olvidándonos completamente del principio y las queremos aplicar como si fuéramos judíos. Yo no sé qué opinan ustedes de esto. Yo creo que una de las cosas que hacen cuando pasa esto, cuando se van a los extremos así, es que olvidan el concepto de lo que es la verdadera santidad. Es decir, relacionan santidad con apariencia. Si la mujer se viste con cierta ropa, con la saya de cierta, con el tiro de la saya hasta cierto punto. Mira, por ejemplo, en Brasil, cuando yo vivía en Brasil, había una iglesia que era en extremo legalista. Y ellos allí tenían un montón de leyes, pero extremas. Y las mujeres, por ejemplo, no se podían pintar, porque eso no era de Dios, eso no reflejaba santidad. Las mujeres no se podían maquillar, las mujeres no podían usar desodorante ni perfume, las mujeres no se podían peinar. Estoy hablando. No levantaban la mano en el templo para adorar, ¿eh? Las mujeres tenían que bajar las manos. Bueno, en los videos que vi, tristemente sí. Bueno, pero te estoy hablando de a dónde puede llegar esto, si se le da cordel. Y analizando las estadísticas de las iglesias de Brasil, yo pude encontrar que, como es lógico, esa iglesia, que es una iglesia que está esparcida por toda la nación y tiene muchas congregaciones, es una de las que tiene los índices más altos de divorcio de cualquier otra congregación con otro nombre. Y es que es lógico. Imagínate usted estar casado con una mujer que se rehúsa a usar jabón, desodorante, perfume, a peinarse, se levanta y como mismo se levantó, ya comienza a hacer las cosas del día, así como se levanta uno, así tan bello, ¿eh? Así mismo ellas salen, hacen todo,
Y hay iglesias incluso que van a la playa, hasta creo que se lo había relleno una vez, que van a la playa y llegan con saco, corbata, las mujeres con sayas largas, mangas hasta aquí, y así mismo se meten en el agua y así mismo se bañan, así mismo como si fuera una esponja, enchumbados así, se suben después en la guagua y se van para su casa. Es decir, ¿a qué punto puede llegar? ¿A qué punto puede llegar el ponerle cargas encima a las personas de cosas que la Biblia no las enseña? De gente que consciente o inconscientemente o con buena o mala intención, lo que está intentando hacer es cambiar a la persona de afuera, es decir, en la parte de afuera, y no está permitiendo que la obra del Espíritu Santo llegue a donde quiere llegar, que es al interior, al corazón, a la mente del ser humano. Claro que sí. Voy a desviarme un poquitico de lo que ahora estamos haciendo para hablar un poquito más acerca del legalismo mirado desde las aplicaciones. Pongo otro puntico. Yo creo que el legalismo también sería aplicar sin tener en cuenta las individualidades. O sea, aplicar leyes parejas para todo el mundo sin detenerse a ver también la individualidad. ¿Por qué digo esto? Sí, las leyes ley, por supuesto, pero hasta una persona favorecedora de la ley, que le gusta la ley, debe tener esa pequeña sensibilidad para entender cuando hay, digamos, excepciones a la regla, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo, a ver cómo no tiene que estar todo el mundo de acuerdo conmigo, por supuesto, pero este es un ejemplo que voy a poner. Los tatuajes habitualmente son mirados mal por la Biblia, por el cristianismo. Vamos a hacerlo así, ¿no? Porque el tema de hoy no son los tatuajes, así que no es que yo quiera, pero vamos a suponer que sí, que está muy mal y que no se debe hacer. Bueno, ¿qué hacer con una persona, con una mujer? ¿Qué hacer con una mujer que a causa de una quimioterapia, por ejemplo, ha perdido sus cejas, ¿verdad? Y ha estado en una condición, no las recuperó después de mejorar un poquito su salud, y quiere tatuarse sus cejas para que su expresión de su cara sea un poquito mejor, ¿no? O sea, una persona no tendría ningún tipo de problema con su decisión. Su decisión es jamás, ni aunque parezcas un extraterrestre, ni aunque tu autoestima baje, ni aunque suceda nada con tu vida, jamás, porque una regla es una regla, una ley es una ley. Una persona que no es legalista diría, lo normal es que se aplique en toda circunstancia normal, pero esta circunstancia es normal. Hay que pensar en excepciones. No sé, dejo eso ahí y no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero me parece que nunca hacer excepción, jamás evaluar individualmente cada caso, o hay casos que deben ser tratados individualmente, sería también ser un poco legalista, me parece a mí. Puedo poner un ejemplo que se va a un extremo diferente. Es decir, hablando acerca de lo que está diciendo Reinier. Mira, conozco una iglesia, conozco cierto pastor. Una vez me dijo que a su congregación llegó un hombre, una congregación totalmente diferente, moderna, apartado totalmente de lo que era la iglesia tradicional. Entra un día este hombre con saco y corbata y vestido de manera formal, digámoslo así. Y él me comenta, este muchacho me comenta, que es pastor, con mucho orgullo, que ese día, ese hombre fue la comidilla de la predicación de él. Y que desde el púlpito él lo criticó bastante por venir vestido así, porque ahí todo el mundo era joven, iba con el pelo para acá y la ropa para allá. Y entonces me dice con mucho orgullo, ese posiblemente nunca va más a la iglesia, a la mía por lo menos, porque en mi iglesia yo sí quiero gente mayor, pero los viejitos que van a estar conmigo tienen que ser viejitos divertidos, me dice esta persona. Y yo me quedé pensando así, yo dije, wow, esto es una forma también de legalismo y de no respetar a la inversa casi, de no respetar la individualidad de cada cual, porque
todo el mundo no tiene la misma cultura, la misma crianza, las mismas costumbres, ¿entiendes? Porque tú prefieras una ropa y yo prefiera otra, eso no necesariamente tiene que ponernos a nosotros en choque directo. Es decir, es lo que decía Héctor al principio, en el cuerpo de Cristo, la gracia de Dios se ha derramado de manera multiforme y entre todas las culturas y todos los estilos. Es decir, el estilo no debería ser un problema para dividir, hermano, pero lo es específicamente cuando se han implantado leyes que digan hasta aquí puede llegar, hasta aquí no puede llegar. Miren, les pongo un ejemplo de una cosa que me pasó cuando joven, también allá en mi país. Yo estaba en ese fuego, conociendo a Dios y me estaba enamorándome del Señor y de la palabra y todo, y tenía mucho deseo de aprender la palabra, y viene una persona, una de estas personas que parece que no camina, que flota sobre una nube, una persona legalista, y me dice un día, me mira y me dice, si tú usas gel en el pelo, la unción de Dios no puede estar sobre ti. Wow. Aleluya. Imagínense usted decirme eso a mí, que lo que más quiero yo es conocer a Dios y tener la unción de Dios. Entonces, ¿qué hice yo? Me pasé como 4 meses que parecía un micrófono de esto que parecía yo de la onda esta de los años 70. Porque yo quería la bendición de Dios, hasta que un día comprendí que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero gente legalista así, es ponerle carga encima a los demás y en vez de explicarme el principio, bueno, detrás de eso no hay ningún principio, porque el gel no cambia nada, pero en vez de explicar los principios a la gente, le ponen carga con leyes humanas. Ahora, yo quiero llegar un poco a por qué tratamos este tema. Quizás usted no está viendo y está pensando, están buscando un tema simplemente para crear polémica, para que la gente discuta, para que la gente ponga comentarios. Y yo creo que más que de hecho, no es para eso, sino que lo esencial en tratar temas así es que la iglesia, yo creo que tiene que llegar a un nivel de madurez a causa de lo que estamos viviendo, sobre todo con las redes sociales. Y a causa que después que entró el coronavirus, la iglesia está más en línea y lo que hacíamos individual, cada uno en nuestro lado, hoy en día está puesto a la luz y todo el mundo lo ve en cualquier lugar. ¿Y a qué me refiero? Si yo tuve un shock cuando llegué a Canadá, que me encontré iglesias tan diferentes de tantas culturas, de Sudamérica, de América Central, iglesias caribeñas, iglesias francesas, africanas, de todo tipo de iglesias, y yo sentía raro. Yo decía, pero qué diferente adoran, qué diferente se visten, qué diferente hablan. Imagínese ahora, si usted ha crecido en su iglesia y usted cree que su manera de vestir, su manera de adorar, su manera de vivir el evangelio es la única que es aceptable y santa, hoy en día que estamos viéndonos todos unos a otros desde cualquier parte del mundo, nos levantamos y empezamos a juzgarnos unos a otros. Empezamos a criticar a nuestros hermanos y a medirlos con nuestra medida sin conocer sus realidades, sin conocer su contexto. Como decía Reinier, no es lo mismo la manera que se va a vestir una iglesia que está en un pueblo pesquero, en medio de un campo, en una ciudad, una iglesia donde las formas de vestir son diferentes, donde los recursos son diferentes. Tenemos que llegar a esa madurez y entender que el cuerpo de Cristo es muy variable, que hay principios y que tenemos que aplicarlo, y quizás esa iglesia está actuando diferente a mí, pero está aplicando bien el principio para su contexto. Entonces, yo creo que temas como este del legalismo deberíamos discutirlo más así a nivel global para poder respetarnos y no criticarnos unos a otros como iglesia. Déjame sí, aportar algo ahí en esa pregunta que hacías, que es muy importante, definitivamente muy importante nosotros definir por qué hablamos de este tema, ¿no? Porque también alguna persona puede pensar que lo hablamos por escoger uno, otro puede pensar que lo hablamos por causar polémica, pero para nada. Yo veo dos cosas importantes. Primero, este tema está íntimamente relacionado con la calidad de vida del cristiano aquí en la tierra. O sea, una persona puede ser cristiana, puede ir al cielo cuando muera,
puede estar en Cristo, pero puede estar viviendo una vida cristiana aquí en la tierra de bastante baja calidad, por decirlo de alguna manera, lleno con una carga que no debería llevar, con una cantidad de cosas que no debería tener y con una cantidad de preocupaciones que la está llevando por gusto, sin ninguna necesidad. O sea que cualquier tema que esté vinculado con la calidad de vida cristiana, con esa vida abundante que debemos llevar, yo creo que el legalismo va en contra de la vida abundante, porque la vida abundante no es para el cielo, la vida abundante es para aquí, el cielo es vida eterna. La vida abundante es la que vamos en Cristo aquí. Y plena. Una vida llena de legalismo es una vida que no es tan abundante, es una vida que tiene que estar enfocada y preocupada por cosas que Cristo nunca pensó que estuvieran. Y lo segundo, que es más importante todavía, el legalismo está también absolutamente vinculado con la efectividad de la iglesia, porque el legalismo distorsiona el evangelio, distorsiona realmente el papel de la iglesia delante de los ojos del mundo. El legalismo distorsiona la imagen de Cristo, incluso porque la gente cree que el testimonio, la gente dice, cuida tu testimonio, porque la gente cree que el testimonio es lo que otro cristiano va a creer de mí. Pero testimonio no es eso. El testimonio que aparece en la Biblia es lo que el mundo va a creer de Dios cuando me vea a mí. Eso es testimonio. O sea, yo represento a Dios de alguna manera. La iglesia representa a Dios. Y si la imagen que nosotros damos de Dios al mundo es una imagen de un Dios legalista, cerrado, obsesivo con las normas, con las reglas, con los puntos, demasiado preocupado con el sí, con el no, con las listas. O sea, estamos dando una idea absolutamente errada al mundo de lo que es Dios realmente. Y estamos poniendo obstáculos delante de las personas para su conversión. Claro. Yo lo veo pensando, por ejemplo, en las ciudades de refugio del Antiguo Testamento. Me viene a la mente cuando pienso en esto. Porque en la ciudad de refugio del Antiguo Testamento, que era la ciudad donde el culpable tenía que huir para poder ser salvo de la ira del vengador, esas ciudades tenían que tener cierta característica. A cada lado del río tenían que tener los caminos totalmente libres, limpios, despejados para que la persona pudiera correr hasta ella, y unas características más. Y tienen que ser varias, accesibles. Así tiene que ser la iglesia. La iglesia, el evangelio ya por sí representa un cambio, representa una crisis, representa una transformación espiritual que tiene. Pero si además de la conversión y además de la santificación y además del cambio genuino espiritual, yo empiezo a sumarle una pila de ordenanzas y cambios y exigencias y carga que nunca la Biblia pensó que tuviéramos, entonces yo estoy convirtiendo el cristianismo en algo insoportable y va a ser más difícil que la gente entre a esa ciudad de refugio. Y además de eso, exacto, y además de eso, choca de frente también con nuestra misión como iglesia, porque por ejemplo, si nosotros decimos que Jesús vino para hacernos libres del pecado, libres de la condenación, y decimos que si conocemos al Señor seremos verdaderamente libres, y lo que la gente ve entonces en un cristiano es una persona legalista que, lejos de ser libre, ahora se ha esclavizado a sí mismo, se ha echado a sí mismo un montón de leyes que lo hacen es más esclavo que libre. Es decir, la gente no puede ver esa libertad que se supone que debemos predicar. Alguien diría, no, si ser libre, si lo que Cristo vino a hacer en la vida de una persona es eso que yo estoy viendo ahí, yo no quiero eso. Es decir, entorpece totalmente el evangelismo, el predicar el evangelio. Y por otro lado, suponiendo una persona pecadora que sabe que está mal, que sabe que necesita a Dios, llega a un lugar de esto, se encuentra con un listado tan kilométrico de exigencias como tienen esas iglesias, lo menos que se va a sentir es deseoso de quedarse en ese lugar para recibir de Dios, porque va a sentir que el nivel está demasiado alto para él como pecador, y por otro lado va a salir con una impresión de la iglesia
que no es la que debería llevarse una persona que va por primera vez. Es decir, va a salir con la impresión de que la iglesia es un lugar en el que, al que tú vas a esclavizarte más en lugar de a ser libre por el poder de Dios. O lo contrario también puede suceder, déjame decirte, que esa persona que llegue a esa iglesia y ve la cantidad de reglas, funda evangelio y cumplimiento de esas reglas, porque eso también ocurre. Y la persona entonces diga, ah, sí, eso es servir a Dios con mentalidad de job description, como dijo alguien. O sea, servir a Dios con mentalidad de descripción de trabajo. Dime lo que tengo que hacer. Es como el joven rico. O dime qué tengo que cumplir. Ponme el listado de reglas. Porque es más fácil cumplir un listado de reglas que relacionarse con una persona. La relación con Cristo es la relación con una persona, con un individuo pensante, inteligente, mucho más que nosotros. Hay que cumplir su voluntad y hay que agradarle a él. Eso es difícil, porque eso involucra no solamente acciones, sino pensamiento, actitudes, motivaciones, toda una serie de cosas. Es mucho más fácil que agradar a Cristo y mucho más fácil que servirle a él. Es que se te entregue un listado de sí y de no, de to do y don't, ¿verdad? De cosas a hacer y de cosas no hacer. Y todas, check, 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 marcar la que hago. Ahí no es evangelio, eso es obra, eso es poder. Lo otro es relación. Yo tengo que agradar a aquel que tiene que decidir, pero en la lista soy yo el que decido. Entonces hay gente que hace como el joven rico, entonces las iglesias, sí, cómo no, esta iglesia me gusta, porque lo que hay que hacer es esto, y ya soy salvo, santo, líder, apreciado, recibido, elogiado, puesto en puestos porque cumplo con todos los requisitos. Y creen que son convertidos y están sirviendo a Dios. Eso es serio porque pudiéramos concluir entonces que el legalismo es un movimiento que se opone directamente al evangelio de Jesús. Claro. Porque si lo que yo te estoy presentando como evangelio es lo que tú tienes que hacer para salvarte, para justificarte, para santificarte y para estar bien y ganarte cosas de Dios, entonces no te estoy presentando el evangelio, te estoy presentando la ley. Porque el evangelio lo que dice es que es por gracia para que ninguno se gloríe. En el evangelio nosotros entendemos que somos insuficientes, que necesitamos la intervención de Dios porque ningún esfuerzo nosotros pudiera salvarnos, pudiera justificarnos delante de Dios solamente por los méritos de Jesús. Y entonces depositando la fe en Jesús y en lo que Él hizo, es que obtenemos gratuitamente eso que la ley no nos permite alcanzar por nuestra fuerza. Por supuesto. Por eso yo creo que hay veces que vemos en las iglesias personas que vienen y van y están viviendo el estilo que decía Jesús. Están colando el mosquito, pero están tragándose el camello. Y es una de las cosas del legalismo, que va a coger las cosas exteriores, la apariencia, la hipocresía, y va a estar reflejando mi forma de vestir, pero por dentro está lleno de inmundicia. Y el evangelio es, como estábamos describiendo, es una transformación que ocurre, que nacemos de nuevo, nuestro corazón cambia, tenemos la mente de Cristo, y hay un proceso de santificación y de crecimiento que estamos viviendo, que lo limitamos, como decía Reinier, a una lista, y no dejamos que Dios nos transforme en nuestro caminar diario y que Dios esté quitando las cosas que están mal. Lo vamos a pensar ya. Yo me cambié mi peinado, me abroché este botón aquí, me puse una corbata, ya yo soy santo, ya yo estoy agradando a Dios. Y le pongo el ejemplo de lo que yo experimenté cuando me convertí. Lo que nos decían era parecido casi a la iglesia gentil. No fornicación, no gado, no sangre. Lo que decían en mi tiempo, cuando yo era joven y me convertí, era no fornicación, no alcohol, no cigarro y no fiesta. Ya, tú sacabas esa lista y ya tú decías, ya soy cristiano. Ya. Dios me transformó. Y podías no haber ni nacido de nuevo, simplemente estabas siguiendo reglas y no había habido ninguna transformación en tu ser. Por eso es importante que estemos conscientes de que no es la exageración de estar colando el mosquito y estarnos tragando el camello, si no están viendo en mi vida cristiana, yo tuve una transformación genuina o es simplemente estoy siguiendo reglas. Mi manera de pensar cambió, mi manera de actuar. Yo siento de verdad que estoy viviendo y siguiendo a Cristo o estoy simplemente siguiendo reglas
y siento que soy salvo por esas reglas que estoy siguiendo, y el día que deje de cumplir o falle una de esas reglas, mi salvación está en juego. Diríamos que para el legalista lo contrario a pecado es virtud. Y para el cristiano lo contrario a pecado es gracia. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Así que es interesante, es interesante. Déjame decirte que el chat lo he estado mirando aquí, está muy bueno. Los comentarios no hemos parado ni un segundito a ver qué dicen, pero está muy bueno, dicen cosas interesantes. Yo creo que vamos a tener que responder más después por escrito, porque el tema estuvo bien intenso y ya son las 9 por aquí por Canadá, las 8 en Houston y quizás las 7 más en Centroamérica y en otros países. Entonces quizás dejarnos y nos vemos Dios mediante el sábado próximo con otro tema. Si tiene algún tema que desea que discutamos, mándenos por mensaje, escríbanos y vamos Puede a estar ser este viendo también. En la actualidad podemos seguir. Puede ser este también respondiendo preguntas y si vemos que hay otras cosas que decir. Si vemos en las preguntas que hay contenido, que hay suficiente cosa para hablar, podemos seguir con este. O si no, cambiamos, por supuesto. De hecho, tenemos a alguien que nos está diciendo, Denise Marrero, que la conocemos bien, dices, y las 2 de la mañana en Barcelona. Yo creo que ya tienen sueño en Barcelona también. Así que, sin más, muchas bendiciones para todos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, a Pastor Reinier de la Torre en Facebook, Pastor Roberto Blanco también en Facebook. Es blanco por dentro, Roberto. Blanco por dentro. A mí, Pastor Héctor Ángel. Las redes son iguales en Facebook e Instagram. Muchas bendiciones para todos. Gracias por haber compartido esta noche con nosotros. Y nos vemos el sábado que viene. Bendiciones.